todos, apreciados invitados. Damos entonces la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy para esta conferencia de consideraciones ambientales y sanitarias en respuesta a emergencias en condiciones de COVID-19. El ingeniero Diego Camilo Sarmiento es ingeniero ambiental y sanitario, es gerente del consorcio MIRE, Mecanismo Integral de Respuesta a Emergencias, que es un consorcio de 5 ONGs de la Unión Europea, y él es ingeniero ambiental y sanitario con más de 13 años de experiencia en gestión y manejo de emergencias y desastres. Ha trabajado y ha estado vinculado con ONGs internacionales, Agencia de las Naciones Unidas, Cruz Roja y el gobierno directamente con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. En su gran mayoría ha tenido un enfoque profesional en la especialidad de agua, saneamiento e higiene. Entonces, muchas gracias, ingeniero, por aceptar esta invitación y compartir desde toda su experiencia ese rol del ingeniero ambiental en el quehacer en el sector humanitario. Muchas gracias. Invitamos entonces a todos los asistentes a que si tienen alguna pregunta a lo largo de la presentación de nuestro invitado, puedan levantar la mano o formular las consultas a través del chat para que puedan entonces dar claridad a las inquietudes que tengan. Entonces, bienvenido, ingeniero. El espacio es todo suyo. Estimada Ivonne, estimados colegas, muy buenas tardes. Es un gusto para mí poder compartir en este espacio con ustedes. En principio es un rol que no puede ser muy asociado en un principio con la profesión de la ingeniería ambiental, pero sí tiene muchísimo que ver el tema de manejo de emergencias y desastres. Entonces el día de hoy, sin más palabras, voy a iniciar la presentación. Presentaba la cámara, ponía la cámara simplemente para saludarles, sepan quién les está hablando, porque a veces esto de la virtualidad es un poco complicado de ver unas siglas, un nombre, quién estará hablando, entonces mucho gusto. Igual siempre estaremos a disposición de resolver cualquier duda, inquietud, cualquier tema que quieran ampliar, estamos dispuestos a hacerlo a través de la ingeniería Ivonne. Pues tenemos comunicación directa, entonces con el mayor de los gustos podremos atenderles. Entonces, en ese orden de ideas, comienzo la presentación. No sé si ya la ven. ¿Me confirman, por favor? Sí, ya la estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, empezamos. MIRE es el Mecanismo Intersectorial de Respuesta a Emergencias. Es financiado por la Unión Europea, su Oficina de Protección Civil y Ayuda Humanitaria. Y somos varias ONGs las que ven en pantalla, pero ya entraremos un poco más en detalle para decirles quiénes somos y qué hacemos. Pues básicamente, como ya dijeron, las consideraciones ambientales y sanitarias en el manejo de emergencias y desastres, y obviamente tendremos una cápita especial frente a la situación de COVID, y ya les mostraremos las diferencias entre una emergencia, un desastre, emergencias por conflicto, emergencias por desastres o emergencias complejas. Entonces les presentaremos qué es el consorcio MIRE, qué son las emergencias y desastres, las acciones clave del ingeniero ambiental en la gestión de emergencias y desastres y las acciones del consorcio en la respuesta a emergencias durante el presente año, y finalmente el espacio para preguntas para que las podamos tener en cuenta. Entonces, ¿qué es el consorcio MIRE? Es el mecanismo intersectorial de respuesta a emergencias. Es conformado por 6 ONGs internacionales que somos Alianza por Solidaridad, Fundación Plan, Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo, Consejo Noruego para Refugiados y Diaconin. La particularidad de estas ONGs es que todas hacen parte de la Unión Europea. Es por esa razón que es financiado por ECHO, por la Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea. Y hay una particularidad de uno de nuestros socios, que es Diaconi, que trabaja con 2 socios implementadores aquí a nivel nacional, que es Corporación Infancia y Desarrollo y Fundación Tierra de Paz. Entonces, eso se presentó a partir de que en el país y en el mundo se están estableciendo consorcios para generar una respuesta integral e intersectorial del manejo y la atención de las emergencias. ¿Sí? En ese orden de ideas, pues es mucho más atractivo para un donante tener un único proyecto con 6 socios con experiencia
y conocimientos estratégicos en sectores que hacer 6 contratos diferentes con 6 resultados diferentes en diferentes zonas, lo cual es un costo inclusive administrativo más alto y que también puede generar acciones sectorizadas y sectorializadas. Entonces, nuestro valor agregado es ese, que generamos una atención integral. Pues básicamente, ¿qué hacemos? Es brindar protección y asistencia humanitaria a la población recientemente desplazada y para comunidades confinadas, además de la atención de población afectada por COVID. Nuestro periodo inicial de intervención es entre el 1 de abril del presente año hasta el 31 de marzo del año entrante. Hago un especial énfasis en tema de población recientemente desplazada y confinada porque es nuestro fin. A pesar de que hoy les daré consideraciones sobre la diferencia entre las emergencias por conflicto, emergencias sanitarias, desastres, emergencias complejas, nuestro énfasis principal es atención de población víctima del conflicto armado. Entonces, ¿qué tenemos? Nuestra estrategia de respuesta se basa en que inicialmente tenemos una unidad de gestión de consorcio que pues la estoy liderando con un equipo en una coordinación operativa que tiene sus componentes de seguridad, de logística en operaciones, temas de finanzas para la ejecución presupuestal, los temas de monitoreo y evaluación para saber qué hicimos, dónde lo hicimos y cómo lo hicimos en el territorio, y todo un proceso de gestión de información para saber qué estamos haciendo y a cuántas personas atendimos. Pero la operación pura y dura se da con 41 personas que tenemos de las 6 organizaciones con los diferentes socios en diferentes experticias, y adicionalmente unos enlaces territoriales que nos van a ayudar a gestionar información. Realmente tenemos 8, pero con unas particularidades de que fijos 100% serán siempre de Norte de Santander por parte del Consejo Noruego para Refugiados, de Acción contra el Hambre, perdón, en Córdoba con Acción contra el Hambre, en Chocó con el Consejo Noruego para Refugiados, en Valle del Cauca con Alianza por Solidaridad, en Nariño con Fundación Plan y en Guaviare con Médicos del Mundo. Y aquí ven dos asteriscos sobre los departamentos de Antioquia y Cauca, que contamos con soporte adicional en estos 2 departamentos con Antioquia, con NRC en Antioquia y con Alianza por Solidaridad en Cauca. Estos enlaces territoriales también, ¿qué hacen? Realizan toda una articulación interinstitucional con autoridades locales, entes territoriales y otros organismos de acción humanitaria. ¿Por qué? Porque por más de que nosotros tengamos una independencia, tengamos una clara intención de realizar atención de emergencias sin pedirle permiso a nadie, y ese es como lo declara el tema relacionado con la independencia humanitaria, no quiere decir que hagamos lo que queramos. Siempre hay que tener una articulación con el nivel institucional para que sepa qué estamos haciendo y dónde. Y al hacerlo de esa forma, generamos un valor agregado porque estamos dando respuesta complementaria al sistema de atención a víctimas del conflicto. Adicionalmente, pues la estrategia de atención es multisectorial. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de los socios se encarga de un sector específico. En salud lo hacemos con Médicos del Mundo, en albergues lo hacemos con el Consejo Noruego, en apoyo económico con Plan Internacional, en agua, saneamiento, higiene y prevención y control de infecciones con Alianza por Solidaridad y Acción contra el Hambre respectivamente, en alimentación o entrega de alimentos, de alimentos con Diaconi y nuestro socio la CIT, y el tema de gestión de información para saber qué está pasando a nivel nacional sobre toda la situación humanitaria, contexto, tendencias de lo que pasa hoy día, qué ha venido pasando, cuáles son las causas de ello, de los conflictos, por qué las personas se están desplazando o están confinadas. Tenemos un componente de gestión de información con Acción contra el Hambre, y la protección, que es asesoría legal, niñez, con protección a la niñez con Plan Internacional, educación en riesgo de minas con Tierra de Paz, personas en riesgo con Alianza por Solidaridad y educación en emergencias con NRC. Ustedes ya pueden entrar a decir, pero venga, un ingeniero ambiental, ¿qué relación tiene? Entonces, de forma general, para que se den en cuenta, en salud, en todo el proceso de salud, es una atención en salud, haga de cuenta un consultorio médico, se sube en una lancha y se va por el río Atrato a hacer atención de población
víctima o que requiere un tema de atención por COVID, y ellos que van generando residuos hospitalarios y similares. Hay que hacer todo un proceso de la gestión integral de residuos sólidos hospitalarios y similares en esa atención. El tema de albergues, pues en un albergue usted necesita agua, no solamente para bañarse, para su higiene personal, sino para lavar la ropa, lavar los trastes de las personas que están allí. Necesita realizar la evacuación de las excretas de una forma segura y ambientalmente sostenible. Tiene que hacer toda la gestión integral de los residuos sólidos. Quizás en esto el apoyo económico no es tanto, es simplemente hacer un apoyo económico directo. En agua, saneamiento y higiene, pues ni más que decir que cuando una población llega, se encuentra confinada y no tiene acceso a los servicios de agua, saneamiento y higiene, pues usted debe brindarlos, hacer mejoramiento de sistemas rurales de abastecimiento de agua, sistemas alternativos de saneamiento básico, manejos de residuos sólidos conforme las particularidades de cada comunidad, o si llegan a un lugar, a una comunidad y en donde toda la población está dicen, no, es que el albergue lo vamos a montar aquí, o el alojamiento se está montando provisionalmente aquí en el coliseo del pueblo, de la cabecera. Y oh sorpresa, hay un baño que sirve a medias, ¿sí? Si apenas con 2 unidades sanitarias, un urinario y un lavamanos para 200 personas. Entonces es ver todas esas condiciones que se generan allí para garantizar el acceso a los servicios de agua, saneamiento. Y en el tema de alimentación directamente, pues hay un sector mucho más grande que es seguridad alimentaria y nutrición, en el cual los componentes de acceso a agua son muy importantes, porque sin nutrición, o sea, la nutrición se obtiene a partir de buen consumo y buen acceso a agua potable. Y también la alimentación, pues muchas veces está derivada del acceso a- a agua para el tema de los cultivos, aunque eso es más de un ingeniero forestal. Sin embargo, muchas veces cuando el ingeniero ambiental va al terreno, pues él es el del medio ambiente, él tiene que darnos solución a todo. Entonces tiene que tener, si es hacer un acueducto, no es inclusive más difícil que hacer un distrito de riego. Entonces, en ese orden de ideas, también aquí podrían tener un campo de acción, y obviamente para todo lo que tiene que ver con eh, uso de suelo, rehabilitación de uso de suelos, que ha sido tradicionalmente para cierto tipo de actividades, que pasan ahora a ser actividades de cultivos. Entonces cómo usted puede optimizar el uso del suelo, etcétera, para darle un manejo mucho más eficiente y eficaz desde el punto de vista medioambiental, con cultivos silvopastoriles o de doble propósito, etcétera. Eso es lo que tiene que hacer. Y pues en este sector de protección, pues yo me voy mucho en el tema de educación en emergencias, porque usted llega a una escuela también, que puede encontrarse una escuela donde usted necesita rehabilitarla, y oh sorpresa, las condiciones de higiene no son las mejores, las condiciones de agua potable deficientes, saneamiento básico. Creo que una muy buena escena de terror sería presentar muchas de las unidades sanitarias en zonas afectadas por desastres o por emergencias, en donde el difícil acceso a condiciones permanentes de agua limitan el aseo a estos espacios, y se vuelven en unos lugares que niñas y niños no ingresan. Sumado también a los temas de manejo de residuos sólidos, a los procesos complementarios que usted puede generar después de una emergencia, de elaboración de los PRAES, de las estrategias de los entornos saludables. Entonces aquí de entrada ustedes ya ven que el campo del ingeniero ambiental es muy amplio. Entonces, como les decía, aparte de eso, pues tenemos que tener un mecanismo de coordinación con el gobierno nacional y territorial para saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, con otros actores humanitarios para evitar duplicidad de acciones. Eh, pues es una frase muy coloquial, pero es pecado mortal tener el dinero y que dos organizaciones hagan lo mismo en una misma zona, sabiendo que hay otras zonas donde se requieren también recursos y necesidades humanitarias para ser atendidas, y no sean atendidas porque dos organizaciones se les ocurrió distribuir filtros en una misma zona. Es un ejemplo. Con la sociedad civil, pues básicamente la población afectada por el conflicto, articular con ellos, concertar en muchas ocasiones. El tema de promoción de higiene es un tema muy importante, porque muchas veces comunidades indígenas, afro, uno piensa, no, un kit de higiene, pues la pasta dental, los pañales desechables, las toallas higiénicas, los cepillos, etcétera. Pero oh, sorpresa, la gran mayoría de las mujeres indígenas no utilizan toallas higiénicas, no están muy
muy cómodos con el uso de pañales desechables porque dicen pues, que esto se utiliza una vez y se descarta y le llega un paquete de 10 pañales. Entonces esos temas son los que tenemos que concertar también con la sociedad civil, de entregar elementos que realmente les sirvan a ellos, con los cuales que ellos se sientan identificados y no generaran una acción con daño. Inclusive en la misma definición de las tecnologías, yo me he encontrado con tecnologías muy de mucha eficiencia que dicen, no, es que eso fue la salvación en África subsahariana, etcétera, y es el filtro milagroso, pero oh, sorpresa, es un filtro que tú lo utilizas X cantidad de tiempo y todo el filtro es hecho en un 70% de plástico. No hay una consideración del manejo de este residuo sólido, no hay un mecanismo o no hay una estrategia de reutilización o de reciclaje de este elemento. ¿Y qué estamos generando? Pues simplemente más afectación al medio ambiente. Y a nivel interno, cómo definir las capacidades y sectores que vamos a activar, porque muchas veces hemos tenido en la particularidad de que hay tantas emergencias que en muchas ocasiones no tenemos la capacidad de responder. ¿Y qué tenemos que entrar a hacer ahí? A actuar, a ver con los gobiernos territorial y local y con otros sectores humanitarios cómo actuamos y cómo podemos brindar esa, o por lo menos si no la podemos brindar nosotros esa asistencia, cómo hacemos la incidencia para que por parte del Estado puedan brindar ese tipo de asistencias. ¿Listo? Entonces ya un poco más entrando en materia que son emergencias y desastres y no desastres naturales, aquí les hago una claridad porque los desastres no son naturales, o sea, es natural que pasen huracanes, inundaciones, etcétera, pero pues es que muchas veces la gente los confunde y le echa la culpa como a la naturaleza. No, esto es un evento que ha venido pasando muchos años y muchas veces las emergencias se presentan es porque, oh sorpresa, en el pueblo le quisieron ganar un poquito de tierra al río, entonces se metieron dentro de la ronda de inundación o dentro del valle de inundación y cuando vino la inundación o cuando vino un fenómeno de la niña, los niveles de precipitaciones aumentan y ¿qué pasa? Hay inundación, entonces no, es que el río se nos metió. ¿Y qué pasa? No, no es así, es más bien que nosotros nos metimos al río. Entonces, para que desde ya tengan un concepto técnico claro, son emergencias y desastres. Esto está específico en la ley 1523, que es la que establece la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y dice que una emergencia es una situación que se caracteriza por la alteración e interrupción o interrupción intensa o grave de las condiciones normales de funcionamiento o operación de una comunidad causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, medios de comunicación, la comunidad en general o pues algún apoyo de la cooperación internacional. Y el desastre es el resultado de que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de la vulnerabilidad de las personas, bienes o infraestructura, los medios de subsistencia, prestación de los servicios públicos, ambientales, recursos ambientales causan daños y pérdidas humanas, materiales, económicas, ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida de las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad y pues que requiere una atención inmediata por parte del Estado y las entidades de respuesta a emergencias. Caso muy puntual reciente, el huracán que acaba de pasar, que es un simple coletazo en la isla de San Andrés, generó la declaratoria de calamidad pública, pues por las mismas condiciones de las vulnerabilidades. Si usted va a San Andrés y no vaya a San Andrés, es a la zona del turismo, etcétera, sino va a la zona donde está el resto de las poblaciones, pues se encuentra una población en pobreza, no quiero decir en extrema pobreza, pero quizás con viviendas que no están preparadas para enfrentarse a un evento ciclónico, donde las tejas están soportadas con los ladrillos que sobraron de la construcción, etcétera. Entonces esas son las condiciones que aquí se evidencian de la vulnerabilidad de las personas y de las comunidades, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas hay diferentes tipos. Los desastres son a partir de eventos como terremotos, inundaciones, avalanchas, deslizamientos, erupciones volcánicas, huracanes, vendavales, incendios y similares, pero todo dependiendo de la vulnerabilidad de la población, de la comunidad y del sistema en donde se encuentren. Por ejemplo, no es lo mismo que pase, yo tuve la oportunidad de estar en el terremoto de Haití y no es lo mismo que pase un terremoto en Haití, donde la gran mayoría de las construcciones eran en una especie de bareque de todas las viviendas, donde no había normas de sismo resistencia,
a lo que se pueda presentar en Japón, en donde todo el desarrollo tecnológico es bastante importante y donde todos los edificios por obligatoriedad tienen las normas de sismoresistencia y no lo hacen porque sí, sino porque ya adquirieron la conciencia de la importancia de aplicar estas normas. Los temas de conflicto a partir de hechos derivados de conflictos como desplazamientos internos, confinamientos, restricciones de la movilidad y migración o migración. Este tema lo incluyo en migración porque a pesar de que aquí en Colombia el tema de migración esté por una entidad, o normado, o quien deba atender eso es Migración Colombia, y el tema de conflicto por la OARIF, digamos que muchas emergencias a nivel internacional por migraciones son temas de conflicto, migraciones transnacionales que salen de un país, salen expulsadas las personas por condiciones de la violencia, pasan a ser refugiados a otro país. Entonces, esa es una consideración a tener en cuenta. Las emergencias sanitarias, pues lo que estamos viviendo hoy día por enfermedades o brotes de epidemias o pandemias, en nuestra historia, peste negra, cólera, ébola, gripe española, COVID-19, y las emergencias complejas, que es lo que vivimos hoy día, cuando se presentan dos o más emergencias al mismo tiempo en una zona. Un ejemplo básico de esto y que estamos viviendo hoy día es inundaciones en zonas afectadas por el conflicto en medio de una pandemia, como lo que se está presentando en el Chocó y lo que iniciará ahora a partir de la segunda temporada de lluvias a nivel nacional. Aquí simplemente un par de fotografías de algunas comunidades que se encontraban en la zona de Cáceres y Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño, la comunidad de Embera, que fueron desplazadas por un tema de conflicto. Claramente es un hecho victimizante y donde llegan a albergarse en una escuela. Obviamente estas son las condiciones de un salón común y corriente, pero es ahí donde usted tiene que evaluar la comodidad, la confortabilidad de las personas que tengan el acceso a todos los servicios. Y aquí otro ejemplo de cómo un carro tanque hace la distribución de sistemas de abastecimiento de agua alternativos en los tanques que previamente habían en la comunidad. El ideal no es este, el ideal es que usted pueda construir una base específica que tenga una altura mínima de 60 centímetros, que esté ubicada a más o menos 100 a 250 metros del punto más lejano de distribución. Sin embargo, en muchas ocasiones esto es lo que se presenta. La gente no tiene agua, ese es el único tanque que tienen, entonces, ¿qué hacen? Pues se coordina para brindar de momento el líquido vital, ¿sí? Y la gestión integral de emergencias y desastres, pues tiene un marco normativo y tiene un ciclo de la gestión, pues a pesar de que el marco normativo en cada uno es específica, pero la gestión de las emergencias es muy similar y desastres. Entonces, empezando por el marco normativo para los desastres, para que lo puedan leer, revisar, consultar, está establecido por la Ley 1523 de 2012, que es la política de gestión de riesgo de desastres. A partir de esta, ya el país ha generado una cantidad de elementos bastante importantes en materia de gestión de riesgo de desastres. En tema de conflicto, la ley 1448 o la conocida ley de víctimas, en donde indica todos los procedimientos de prevención y atención de emergencias derivadas del conflicto armado, le dice a usted qué es un hecho victimizante y qué no lo es, para que usted pueda definir sobre qué mecanismo actuar. Las emergencias sanitarias dadas por la ley 489 del 98, en donde indica el liderazgo del sector del Ministerio de Salud, hoy día Ministerio de Salud y Protección Social, y el decreto 4107-2011, en donde se establece la Oficina de Urgencias de Atención de Urgencias y Emergencias. Entonces, ¿por qué hago esta claridad? Porque por más de que podemos tener una emergencia compleja como la de hoy, pero por decir pasan cosas como la que si usted llega a trabajar en alguna entidad del Estado o alguna agencia de atención de emergencias relacionada con el Estado, le dicen, mire, es que tengo que hacer una atención de una población víctima que fue inundada. Si llegó un desplazamiento a la cabecera municipal de Pizarro, que eso es el municipio de Bajo Baudó. Si no lo conocen, es bueno que conozcan el contexto. ¿Y por qué me nombro Pizarro y Bajo Baudó? Porque la cabecera municipal tiene un nombre, su nombre es Pizarro, y el municipio se llama Bajo Baudó. Entonces es importante que vayan conociendo las particularidades del territorio, porque a partir de esas particularidades usted conoce y define qué puede y qué no puede hacer.
Entonces, si usted está en ese tema, usted tiene que actuar por dos mecanismos. El mecanismo de atención de emergencias y desastres, por la ley 1523, es totalmente diferente a la 1448. Y si usted es un funcionario, por ejemplo, de una alcaldía, que le dicen a usted, sí, usted es el asesor del alcalde en temas de emergencias en general, y tiene que decir, bueno, listo, alcalde, pues es un tema de una emergencia derivada del conflicto, que lo primero fue un desplazamiento, nos llegó toda la gente y después de ese desplazamiento se inundó el pueblo y tenemos estas personas aquí, entonces tenemos que conocer muy bien cuáles son las particularidades de la atención de cada uno, porque si usted no hace las cosas bien, pues puede tener problemas, puede poner en problemas a su jefe o si usted es el alcalde, o bueno, a futuro, no sé cómo lo quieran tomar, o usted como asesor tiene que decirle, esta es la ruta adecuada para hacerlo para evitar problemas o una emergencia sanitaria. Y las emergencias complejas pueden aplicar dos o más lineamientos normativos según el tipo de la emergencia. Aquí hay un tema importante que son las herramientas, no las puse específicamente, pero hay una cantidad de emergencias, de herramientas a nivel internacional, ¿sí? Que dictan los mínimos de atención a emergencias y disculpen que no lo puse específicamente, pero se encuentra el manual Esfera. Ustedes buscan en internet, en Google, manual Esfera, y ese es un manual que se compiló a partir de principios de los 2000, cuando a nivel mundial se dieron cuenta que estaban haciendo algo mal las cosas porque no se articulaba, no habían unos lineamientos técnicos internos específicos, entonces dijeron, vengan, todos los que hacemos agua y saneamiento, entonces vamos a definir cuáles son los lineamientos mínimos para agua y saneamiento. Un ejemplo, el cloro libre residual para situaciones de emergencia debe ser de 0.5 miligramos por litro. Los NTU deben ser menores a 5 miligramos, perdón, el nivel de turbidez, estoy confundiendo, qué pena, debe ser menor a 5 NTU. Eh, a nivel microbiológico tiene que tener 0 unidades formadoras de colonias de Escherichia coli, tiene que tener sabor y olor aceptable y provenir de una fuente que no tenga contaminación, de una fuente que se evidencie que no tenga afectación como contaminantes derivados de químicos, pesticidas o residuos de minería, etcétera. Entonces hay unos mínimos. En albergues le dice el área mínima de una persona por cada albergue, si mal no recuerdo, son 1.5 metros cuadrados en las áreas privadas y otros más en las áreas comunes. Y así van con el tema de alimentación, con el tema de saneamiento básico, con el tema de salud, etcétera. Allí lo pueden consultar. Y entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que tener conocimiento de la situación en cualquiera de las emergencias. Cuando usted genera conocimiento, usted puede generar prevención. ¿Qué podemos hacer a partir del conocimiento que ya hemos adquirido en el manejo de otras emergencias? Al generar prevención, usted genera capacidades a nivel territorial, genera resiliencia en la población con el fin de que podamos tener discúlpenme un segundo, que tengo un problema de conectividad. Qué pena con usted. Una interrupción aquí en casa y suele suceder en algunas ocasiones. Lo siento. Entonces, a nivel de prevención, ¿qué hace? Da las condiciones para generar capacidad a nivel territorial. Si en una comunidad sabemos que hay deslizamientos recurrentes y sabemos que X cantidad de personas están acentuados en esa zona, pues ¿usted qué hace? Los moviliza. Hace el estudio respectivo de definir en dónde se presentan o dónde son zonas seguras que no sean susceptibles a riesgos de deslizamientos. O si en algún ejemplo en temas de conflicto, pues hay una comunidad que está recientemente, permanentemente desplazada, que no sabe qué hacer, pues usted genera todos los elementos de asesoría legal para que ellos tengan las herramientas con el fin de que puedan tener todas la capacidad de hacer su denuncia, su atención, su solicitud, y usted a su vez va generando espacios protectores por la población. Y en diferentes temas, en infraestructura, en apropiación de recursos técnicos, humanos, eh, y financieros para dar una respuesta mucho más efectiva y eficaz. Cuando ya tiene eso, pues simplemente da un manejo o respuesta a la emergencia. Y en el manejo de la emergencia antes se llamaba atención de emergencias, pero eso de la atención va desde la respuesta, la estabilización temprana o recuperación temprana y la rehabilitación. En esto la respuesta básicamente son los primeros
3 meses, eso depende de la emergencia. La estabilización puede ser antes o después, pero es con el fin de que ya las necesidades básicas prioritarias fueron resueltas, fueron suplidas y entra en un proceso de estabilización en donde se están haciendo las acciones para iniciar la rehabilitación temprana, que es volver a las condiciones anteriores al evento o a la emergencia. Y complementaria a esto, ¿usted qué tiene que desarrollar? Desarrollo de políticas públicas, porque sin la política pública que le indique cómo puede realizar la apropiación de recursos, las actividades a tener en cuenta, los mecanismos que usted puede implementar para actuar en una emergencia, pues le quedará muy difícil. Esto es tanto a nivel público como a nivel del sector humanitario. En el sector humanitario también hay lineamientos y políticas de atención en emergencias que a usted le dan los recursos, le dicen cuál es el personal con que usted puede atender las emergencias, cuáles son los niveles de atención. En todas estas leyes hay un tema de capacidades de respuesta y la capacidad de respuesta inicialmente comienza a nivel territorial. Si se supera, pues entra a hacer una solicitud a nivel departamental o regional. El departamento, la región hace un aporte adicional. Y hablo de departamento-región porque en el continente de América Latina y el Caribe no todos los países son similares que manejan la gestión de emergencias y desastres, igual que municipio, departamento y país. No, hay en algunos que generan el tema a través de regiones por similitudes de tipos de emergencia en algunos departamentos. Cuando estos persisten las necesidades y no tienen la capacidad de respuesta, solicitan al nivel nacional apoyo. Si a nivel nacional el apoyo ya se movilizó todo el Estado, todas las entidades de cualquiera de los tres sistemas, el de gestión de riesgo de desastres, el de víctimas, el de salud, y no fueron capaces de atender, ya hay un tema que está establecido a nivel nacional, que es hacer una urgencia, una declaratoria de emergencia nacional, en donde ya el país puede hacer llamamientos y solicitudes a nivel internacional de apoyo. Sin embargo, hoy día está muy bien organizado el país, especialmente en desastre y en atención de víctimas, bueno, también en el sector salud, porque si bien es cierto, hemos venido siendo afectados por emergencias muy recurrentes, ya les voy a dar algunos datos, pero tenemos una buena capacidad. Lo que hacemos nosotros como cooperación internacional es brindar apoyo de quienes estamos a nivel nacional en principio y no requerir recursos adicionales porque eso es un costo muy alto de validar todos los elementos, equipos, personas que vienen a nivel nacional, validar que su expertise, etcétera, pueda tener la capacidad del caso. Y brindar y brindar solución, no brindar un problema. Les digo eso porque en muchas ocasiones cuando uno llega a otro país tiene que ir autónomo en su totalidad, autónomo en la capacidad de tener recursos financieros, de tener acceso a combustible, gestionar el alojamiento, el bienestar de su personal y no llegar a un país y decir, listo, señor presidente, yo le tengo las plantas potabilizadoras de agua, etcétera, pero necesito que me ponga el combustible y los químicos para operar, porque si no, entonces no sirve de nada. Eso me pasó a mí particularmente en Mocoa, inclusive salió en noticias una persona que quería llevar unas plantas, etcétera. Eran unas plantas que tenían menos de como la mitad de la capacidad de las plantas que teníamos en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, pero que le teníamos que hacer las adecuaciones para poner a funcionar las plantas, que teníamos que ponerle el combustible y los químicos. Entonces, ese tipo de decisiones hay veces hay que tomarlas con la cabeza fría, muy, muy en frío, pero de forma estratégica. ¿De qué me sirve tener una planta que me va a generar mucho más, una demanda adicional y no va a generar un beneficio específico? Y hacer un mejoramiento continuo y fortalecimiento de capacidades. ¿A partir de qué? De evaluar en qué se ha fallado, en qué se puede mejorar, qué tecnologías son apropiadas para cada tipo de emergencia y qué condiciones específicas debemos tener frente a qué tipo de emergencias. No todas las emergencias se gestionan de la misma forma, a pesar de que sean similares. Usted un tema de sequía no le va a pasar lo mismo aquí en la sabana cundiboyacense que por decir lo que pasa en la extrema alta Guajira, porque por lo menos aquí usted tiene algunas zonas de recarga de mínimas o tiene gran cantidad de reservorios de agua. En la extrema alta Guajira no las tiene. Entonces esas condiciones son las que usted tiene que evaluar a partir de todo este proceso. Y las herramientas requeridas para la gestión, pues la normativa nacional es un poco lo que les decía y lineamientos internacionales, manuales de estandarización de atención humanitaria,
formatos de evaluaciones de necesidades. Hay evaluaciones rápidas de que usted va a las primeras 72 horas. Mire, la situación crítica son en los sectores salud, agua, saneamiento y alimentos. El tema de telecomunicaciones quizá puede esperar un poco más, el tema de transporte quizás puede esperar otro poquito más, pero los prioritarios son estos. Ya después van a unas más detalladas y sectoriales con las cuales usted dice, mire, yo específicamente en el sector de salud necesito A, B, C y D, y en el tema de saneamiento básico necesito J y K, ¿sí? Y a partir de eso realiza planes de acción y manejo de emergencias, rehabilitación y retorno a la normalidad. Esto siempre se hace con información de contexto de la zona, afectada. Por ejemplo, planes de ordenamiento territorial y de información hidroclimatológica, de información social, de afectación de conflicto, históricos, de niveles de eventos similares que hayan pasado o ocurrido en el pasado, tendencias de las emergencias. Entonces, con base en esa información, usted tiene que tomar todas las decisiones y aplicar estas herramientas para hacer un plan de acción. Aquí está una foto en donde hicimos una atención por COVID en Soacha, en donde nos tuvimos que hacer todas las adecuaciones para brindar la asistencia alimentaria a un albergue geriátrico que no tenía la capacidad de tener acceso a elementos complementarios porque la cadena de abastecimiento o de valor que ellos tenían se había truncado por el COVID. Entonces, a partir de una evaluación de necesidades, de una identificación de lo que tenemos que hacer, de lo que estaba pasando, se elaboró un plan de acción y se dijo, mire, hay que hacer asistencia alimentaria y un tema complementario de prevención y control de infecciones para garantizar la supervivencia de estas personas y de grupos vulnerables. Y en cifras de afectación por emergencias y desastres en Colombia, septiembre de 2020, tenemos que por conflicto, en temas de desplazamiento han habido 72 eventos con una afectación de más de 20.000 personas y 6.140 familias. En conflicto por confinamiento y restricciones a la movilidad, otros 30 eventos con 64.000 personas afectadas, más de 64.000 personas afectadas y más de 17.000 familias. En desastres, 2.550 eventos con 233.000 personas, algo más de 233.000 personas afectadas y 62 familias. Y por el tema de la emergencia sanitaria de COVID, pues es un solo evento, pero a nivel nacional, ¿sí? Y con 835.339 personas. Quizás yo no hice aquí un total porque no es correcto sumar. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas que están aquí en el COVID pudieron haber sido también afectadas por el desastre o también estar en esta zona. Entonces, no es correcto en un principio sumar. Entonces, ese es otro dato a tener en cuenta. Y pues la fuente de información, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia, OCHA. Entonces, como ven, hay una gran cantidad de eventos a nivel de país que debemos manejarlos de la mejor manera y debemos tomar las mejores decisiones para su atención. Y ya un poco más en materia, pues el rol, entrando al tercer punto, el rol del ingeniero ambiental en la gestión integral de emergencias y desastres, ¿cuál es? Es simplemente unos generales, pero esto es casi que otro sector, así como ustedes han escuchado de que por qué línea se quiere especializar usted. No, a mí me gustaría el tema todo lo de la gestión ambiental o producción más limpia o el tema de servicios públicos relacionados con agua potable y saneamiento básico o rehabilitación de suelos, etcétera. Esto es un sector más. La gestión de emergencias y desastres es un sector más. Tiene tanto de largo como de ancho. Te doy simplemente unas consideraciones puntuales en donde usted, a partir de estudios técnicos, acciones de mitigación, prevención, asesorías técnicas y elaborar planes de gestión de emergencias y desastres, puede contribuir a fortalecer capacidades y aumentar la resiliencia de comunidades, entidades e instituciones. Durante la emergencia, desarrollo de evaluaciones de necesidades conjuntamente con la comunidad. Es muy importante tener en cuenta la comunidad porque muchas veces llega el ingeniero, y lo digo por mí porque me pasaba. Sí, yo soy experto en temas de agua y saneamiento básico y aquí hay que hacer esto, pero si usted no concerta con las comunidades, quizás a futuro no le copien y esas son las mismas comunidades que le van a ayudar a usted a trabajar conjuntamente para dar la respuesta de emergencia porque no hay más mano de obra calificada en la zona, ¿sí? Formulación de planes de acción de respuesta y desarrollo de acciones de esos mismos planes, lo que les comentaba hace un momento. Si les voy a dar un ejemplo de la realidad de una emergencia del retorno de los colombianos después de la crisis diplomática entre Venezuela y Colombia en el 2015 a finales, y comenzaron a retornar los colombianos y comenzaron a llegar a los municipios de Cúcuta y Villa del Rosario. ¿Y qué pasó? No, es que necesitamos poner los albergues. Ah, listo. Se pusieron las carpas en los coliseos y 1 o 2 baños de esos químicos. Y ya.
y no había duchas, no había lavaderos, no había lavamanos, no había elementos para la gestión integral de residuos sólidos, no había ningún tipo de promoción de higiene. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Hacer todas las adecuaciones para garantizar el acceso a agua potable, en todos los servicios, duchas dignas, con seguridad interna, con ventilación, iluminación, etcétera, y todas las condiciones de seguridad. Instalar baños, instalar letrinas, no, pues fueron en parte baños de descarga hidráulica y baños químicos de acuerdo a las condiciones que había. Los de descarga hidráulica verificando que hubiera conexión al alcantarillado. Lavaderos, zonas de lavaderos con su respectiva red de conexión al alcantarillado sanitario. Puntos de aprovisionamiento de agua, puntos de lavado de manos, ¿sí? Y todo el tema de la gestión integral de residuos sólidos a partir también de un proceso de promoción de higiene. Después, el plan de recuperación y retorno a la normalidad. Otro ejemplo básicamente puede ser después del fenómeno del Niño en el 2014-2016 fue necesario hacer una articulación entre los sectores agua potable y agricultura porque en una zona muy crítica en la Guajira, pues no había fuentes de agua, todas las fuentes se habían secado, o sea, para que volvieran a retornar a sus condiciones iniciales había un gran lapso de tiempo. Entonces fue necesario implementar sistemas de abastecimiento de agua de múltiple propósito, tanto para agua potable como para saneamiento, para temas relacionados con agricultura, ¿sí? Formulación de lineamientos de gestión de emergencias y desastres y recomendar la destinación de recursos adicionales para la gestión de esto, porque usted sin recursos no puede hacer nada. Y el mejoramiento y fortalecimiento continuo, pues con evaluaciones de procesos de la gestión, emitir las recomendaciones e implementar nuevas tecnologías y procesos de la gestión de emergencias y desastres. Y a nivel específico sectorial de lo que pueda hacer usted en el trabajo, pues en agua, saneamiento y higiene ya lo hemos venido haciendo, pero les voy a mostrar un poco las fotografías de lo que hemos hecho. Suministro de agua segura, pues este término de agua segura es un término internacional. En Colombia no es, digamos, no está totalmente validado agua segura, pero sí agua apta para consumo humano. Sin embargo, es una terminología internacional que indica que no tiene riesgo para la población. Diseño e instalación de sistemas de saneamiento básico, evacuación de excretas, aguas residuales o residuos sólidos en general, aplicación de tecnologías convencionales y alternativas, porque usted no siempre puede hacer el acueducto que nos enseñan a diseñar tradicionalmente. Ahí es necesario ir un poco más allá y hoy día la normativa quizás lo permite con la resolución 1448, a pesar de que no es para emergencias y se pueden aplicar muchas, es decir, muchas de las tecnologías aplicadas en esa resolución fueron a partir de la experiencia de muchos actores humanitarios que implementaban tecnologías alternativas en zonas rurales y que sirven para atención de emergencias. Promoción de higienes como lavado de manos, higiene menstrual, familiar, etcétera. La higiene menstrual la hago un tema muy importante porque es algo nuevo que está cambiando, en donde es importante tener en cuenta esto, porque usted qué va a hacer en un albergue donde si al caso tiene un punto para disposición de residuos sólidos y muchas veces las niñas les da miedo o les da pena disponer allí sus toallas sanitarias sabiendo que es un punto público, etcétera. Entonces es un tema a tenerlo en cuenta. Y la desinfección de áreas con alta afluencia de personas. Aquí ven una pequeña fotografía en donde está un sistema de abastecimiento de agua con su tanque, una estructura provisional de emergencias y un punto de lavado de manos para la población que estaba en una zona de Amazonas que no tenía un punto de lavado de manos público, ¿sí? En albergues, el diseño y la implementación de sistemas de suministro de servicios de agua y saneamiento, consideraciones sobre iluminación, ventilación, porque imagínese usted qué tal implementar un albergue en Plato Magdalena, en donde hay veces temperaturas a la sombra son a 40, 42 grados centígrados. Entonces usted tiene que asesorar y considerar esas condiciones ambientales internas para el bienestar de la población, diseño e implementación de sistemas de prevención y control de infecciones para evitar proliferación de enfermedades. En educación, aquí es un tema, una fotografía un poco mixta en donde las niñas y niños participan en ciertas actividades de educación en emergencias, pero también aquí al fondo alcanzan a ver unos tanquecitos, esos son unos filtros, entonces también se les enseña a utilizar los filtros, ¿sí?
En ese orden de ideas es importante tener en cuenta todas esas consideraciones de la participación comunitaria. Y allí en educación es el diseño e implementación de sistemas de servicios de agua y saneamiento para las instituciones educativas, la promoción de la higiene y diseño de sistemas de prevención y control de infecciones, más aún con el COVID. En salud, diseño e implementación de sistemas de prevención y control de infecciones en todos, porque es importante, gestión integral de residuos hospitalarios y similares. Aquí es una atención que se estaba haciendo recientemente en Nariño, es una foto de Nariño en una atención que tuvimos en Barbacoa, si mal no recuerdo, y aquí ustedes ven el guardián. O sea, no es que nosotros vamos y hacemos una atención y las aguas por un lado, las gasas por otro, los residuos anatomopatológicos de quizás algún procedimiento que se tuvo que hacer. No, se hace toda la gestión integral y se articula con el sector salud para que una vez regresen a la zona, a la cabecera municipal o a una ciudad principal, pues con una con la EPS del municipio se puede hacer toda la gestión del transporte, destinación o eliminación final. Y en seguridad alimentaria, diseño de sistemas de abastecimiento de agua para cultivos, más de un componente agrícola, pues es más de un componente agrícola, como les decía anteriormente, pero muchas veces usted llega y el del agua, llegó la persona del agua, ¿qué hacemos? Es que no es agua solamente para las personas, sino para los animales que se trajeron los campesinos, etcétera, que pueden salvar su vida, porque son sus medios de vida futuro, o el marranito o las dos cabras que tenía, pues son su único sustento. ¿Y qué hemos hecho hoy día después de todo eso? Las atenciones al día tenemos 37 emergencias que hemos atendido, de las cuales son 18 por hechos victimizantes y 19 por COVID en zonas afectadas por el conflicto, además de un tema de atención individual de violencias basadas en género en 35 casos y información de asesoría jurídica en 593 personas. Aquí está en la distribución en 10 departamentos, 26 municipios, para el total de 37, y ven la cobertura que hemos tenido geográfica, principalmente en la costa pacífica y el Bajo Cauca por toda la situación de conflicto. Entonces, en ese orden de ideas, básicamente eso es lo que estamos haciendo hoy día, y hemos tenido una atención aproximadamente del 39% de la población que ha sido afectada por hechos victimizantes. Aquí solamente juntamos los hechos victimizantes porque son los que nos relacionaron, los que pudimos verificar de todos los que se habían presentado en el periodo abril y septiembre, y pues básicamente eso es lo que les queríamos contar. Eh, Hemos recibido, a pesar de hecho, muchas alertas de situaciones tanto de conflicto, hemos recibido 92, pero solamente hemos priorizado 39 por las capacidades internas que tenemos, porque muchas de ellas eran atenciones puntuales y necesitamos dar una atención integral y multisectorial, y pues que en su mayoría han sido atendidas en un 66% en zonas rurales. Eso quiere decir que la ruralidad colombiana requiere mucho los servicios de un ingeniero ambiental, pues con estas consideraciones en atención de emergencias, y de las cuales ya hemos cerrado 32. Y pues que tenemos actualmente 5 respuestas en curso y 2 en preparación de respuesta a emergencias, pues para todos estos casos que tenemos aquí, las 39 que ya han tenido su atención. Básicamente eso es lo que les quería contar. Entonces, pues si quieren, damos ya el paso a las preguntas. Por si tienen algunas inquietudes, la podemos manejar y dar respuesta a ellas. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por esta presentación y realmente todo ese conocimiento que ha compartido a todos nuestros invitados, a nuestra comunidad manuelista, respecto a ese rol del ingeniero ambiental en el sector humanitario. Realmente que la experiencia que tiene el ingeniero ha sido muy enriquecedora, y invitamos entonces a todos nuestros asistentes a que se animen a formular alguna inquietud que tengan en relación al contenido o a la temática de la asistencia humanitaria. De pronto, si quieren a través del chat formular sus preguntas o activando su micrófono. Mientras alguien se anima a formular una pregunta, yo sí tengo una específica. Digamos, las situaciones que se atienden son de diferente índole, pero cuando se habla ya de situaciones, bueno, de cuando se requiere esas alternativas de abastecimiento de agua, o digamos, por las condiciones de saneamiento, ¿cuáles son esas, digamos, esos sistemas tipo o esas características mínimas que deben garantizarse, o por medio de qué sistemas o qué unidades se atienden estas situaciones?
Bueno, mira, si ustedes vieron al inicio, hay una evaluación de necesidades, ¿sí? Y todo depende. Depende de la situación y depende de donde nos encontremos. Puede que nos encontremos en un desastre, ejemplo Mocoa, en donde en las redes de todo el acueducto, en general todo el acueducto colapsó, desde sus captaciones, sus tratamientos primarios, digamos, los desarenadores, después los procesos de potabilización colapsaron, las redes de alcantarillado quedaron totalmente colapsadas por el lodo, quedaron llenas de lodo. Entonces, ¿qué fue necesario hacer? En este momento la idea era buscar sistemas alternativos de potabilización con plantas portátiles de gran capacidad, poner en zonas específicas y a partir de eso establecer un proceso de distribución de agua en carrotanques con ruteos, con puntos de distribución específicos, con puntos de monitoreo y vigilancia de calidad del agua. Eso se me olvidó ponerlo, es importantísimo. La vigilancia de calidad del agua es importantísima porque puede que usted dé agua y esté en la mañana bien, pero en la tarde no esté tan bien y después puede ser más un problema por el consumo de agua no potable o contaminada de lo que inicialmente tenía en su emergencia. Fue necesario realizar un proceso de utilizar equipos de hidrosucción o comúnmente llamados Bactor para hacer toda la limpieza de las redes sanitarias, ¿sí? Hacer el mantenimiento preventivo y correctivo que se requería para destapar, básicamente para destapar las redes sanitarias del alcantarillado, porque colapsaron en más del 50% del municipio. Y a partir de eso, pues tú utilizas esta tecnología. Diferente que si te toca ir a una zona rural en donde no hay acueducto, no había red, la gente estaba enseñada a ir al río y coger agua, pero el río ahora no viene solamente río, sino con algún tipo de desechos, etcétera. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Buscar una fuente alternativa, brindar sistemas de potabilización unifamiliares o en el sitio, como son los filtros de tratamiento individual, entregar tanques complementarios para uso exclusivo de transporte y almacenamiento de agua y generar todo el proceso de capacitación a la población para que cuente con agua apta para consumo humano para las condiciones básicas de higiene, de hidratación y de preparación de alimentos. Entonces esas condiciones, realmente todo lo que ustedes saben de temas de plantas potabilizadoras, portátiles, pues hagan de cuenta que ya pueden conocer de todos los sistemas de operaciones unitarias comunes y corrientes, es simplemente adaptarlo a las emergencias. Un ejemplo muy claro de eso es que cuando yo tuve que estar en Haití, yo tuve que dar la respuesta en Haití, liderar el proceso de la primera respuesta, llegamos a un hospital, el Hospital de la Paz en Puerto Príncipe, había un sistema de abastecimiento, pero tenía agua salobre y yo llevaba una planta que no era para osmosis inversa. Entonces me puse a pensar y meditar como 2 días, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y por allá me acordé que el profesor de agua me había dicho, cuando usted tenga que hacer desalinización y si no tiene osmosis inversa, puede hacer hipercloración. No será igual de eficiente, pero sí podrá hacer una gran reducción de esas sales. Efectivamente, mientras se suplían el resto de las entidades que hacían un proceso un poco más fuerte, con unas plantas un poco más grandes, pero que eran de una logística mayor, pues implementamos un proceso de hipercloración previo, después de una aireación, después unos procesos de remoción perdón, de absorción a través de carbono activado y la desinfección con luz ultravioleta. Entonces, básicamente, ¿qué es? Aplicar todos los conocimientos que usted tiene y que usted sabe de la ingeniería ambiental y sanitaria en general, pero aplicarlos frente a lo que me sirve y lo que puede servir y lo que no puede servir y consultarlo con la comunidad y con las autoridades locales. Lo mismo en los sistemas de saneamiento básico. Los baños químicos pueden servir en algunas zonas, pero porque hay la capacidad de hacer el mantenimiento mínimo 2 veces al día, hacer los procesos de capacitación, etcétera. Pero si usted va a una zona rural en donde le sale más caro el transporte del mantenimiento que el mismo alquiler de los baños, pues usted tiene que tomar decisiones complementarias de instalar sistemas unifamiliares, sistemas secos, etcétera. Entonces, eso es lo que tiene que tener en cuenta. Si quieren, yo les puedo dar algunos links después sobre algunas herramientas a nivel internacional de lo que hay aquí, o incluso a nivel nacional. Ustedes pueden buscar el manual de estandarización de asistencia humanitaria de la unidad de gestión de riesgo y los lineamientos de atención en emergencias por parte de la UAREF. Ahí encuentran gran parte de la información.
Perfecto, muchas gracias. Y yo tenía una pregunta relacionada con esto último que menciona el ingeniero respecto a este manual, digamos, de estandarización de atención humanitaria. Es decir, o sea, ahí tendríamos nosotros unos estándares mínimos, digamos, en aspectos de saneamiento básico para la atención de esas situaciones. Sí, sí, eso se tiene, digamos, como lo mencioné, digamos, a nivel nacional ya tenemos, ¿sí? Que son para desastres, el Manual de Estandarización de Asistencia Humanitaria de la ONG para, para lo que tiene que ver con desastres y para lo que tiene que ver con emergencias del conflicto. Hay un lineamiento por parte en la ley 1448 de un anexo que refiere cuáles son los estándares mínimos de la atención en emergencias derivadas por el conflicto. Entonces eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Sin embargo, pasa, les soy real, de que usted en la ley dice, bueno, listo, usted puede suministrar, estos son los lineamientos mínimos, pero en temas de calidad del agua, es un ejemplo. En el manual de estandarización dice los parámetros que les dije: 5 miligramos por litro de cloro libre residual, 0.5 miligramos, perdón, 0.5 miligramos por litro de cloro libre residual, la turbidez menor a 5 NTU, libre de coliformes. Pero ¿qué pasa? En algún momento usted puede tener en campo, pues no 0.5, sino requerir quizá un poco más porque la norma se lo exige, porque tiene que hacer transporte del agua, entonces tiene que hallar la demanda de cloro de todo el proceso de la cadena de abastecimiento, desde la producción, el punto de embarque y el punto de distribución y el punto último de toma del agua. Entonces, si llega la persona de la Secretaría de Salud que no sabe nada de emergencias, ¿por qué pasa? Y dice, no, es que ya el cloro libre residual no está cumpliendo. Sí, el recomendable sí, ese está entre 0.3 y 2 miligramos por litro, eh, pero nosotros creemos que está muy bajo al estar a 0.4 porque estamos a mediodía y el cloro se puede evaporar. Y eso puede suceder y es la realidad. Entonces esas son las situaciones que usted tiene que entrar a lidiar a nivel territorial, pero en principio uno se rige bajo los lineamientos de las emergencias que hay en el país, pero siempre habrá por encima de ellos las normas específicas que hay, en especial sobre manejo de calidad, pues sobre calidad del agua, que es como lo más estricto, porque sobre residuos sólidos es muy similar, y usted lo puede manejar. Pero siempre es importante tener las claridades de la normativa nacional y la normativa de emergencias. Vale, muchísimas gracias. Y frente a esto último que menciona sobre la, digamos, esa normativa o esos parámetros de calidad en atención a emergencias, ¿esos serían los parámetros bajo los cuales se da ese concepto de agua segura? Digamos, esa sería la diferencia entre la normativa de consumo de agua potable. Sí, eh, sí, específicamente, Ivonne, o sea, el agua potable hoy día se regula por la resolución, o sea, los lineamientos de agua potable son establecidos por la resolución 2115 de 2007 de los ministerios de Ujú. Protección Social y de Ambiente, en su entonces Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Sin embargo, en situaciones de emergencia lo que se dice es que debe tener unos mínimos, que es lo que internacionalmente se conoce como agua segura, que son unos parámetros que garanticen que el agua no va a generar efectos negativos sobre la salud de la población. ¿Sí? Sin embargo, si en algún caso si la autoridad sanitaria lo requiere, que quiere hacer todo el procedimiento de monitoreo, pues está en todo su derecho de hacerlo porque es una norma, es una resolución a nivel nacional y todavía no hay ninguna resolución que modifique esa condición de características y parámetros de agua potable en zonas de emergencia, en situaciones de emergencia. Bueno, perfecto. No, bueno, muchísimas gracias, ingeniero. No sé, entonces, bueno, no he visto preguntas en el chat. No sé si alguno de los asistentes quisiera formular alguna pregunta adicional. Bueno, creo que no, no vemos manos levantadas aquí en la sala. Entonces, bueno, ingeniero, muchísimas gracias realmente por aceptar esta invitación de compartir con la comunidad manuelista esta experiencia desde todo su trabajo, desde, no solo desde el consorcio MIDE, sino ya en su experiencia, en su trayectoria en el sector humanitario. Esperamos que para todos nuestros asistentes
tanto del programa de Ingeniería Ambiental por ciclos propedéuticos como nuestros estudiantes en especialización en evaluación ambiental de proyectos y nuestros invitados externos haya sido de su agrado este contenido de esta conferencia. Muchísimas gracias nuevamente, entonces, ingeniero, por toda esta información, todo este aporte constructivo al rol del ingeniero ambiental. De verdad que ha sido muy valioso y muy grato contar con su asistencia en este espacio. Pues con el mayor de los gustos y siempre estaremos dispuestos a responder. Para nosotros que ya se conozca el consorcio MIRI aquí a nivel nacional, a nivel académico, es importante. Entonces, pues simplemente también me queda por agradecerles por hacernos partícipes de este espacio y seguimos en contacto. La información complementaria, si quieres, la puedo compartir contigo y para que tú la puedas replicar con el resto de los Claro que sí. futuros colegas, futuros y futuras colegas. Vale, ¿Listo? claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, damos cierre a este encuentro, a esta conferencia en el marco de Planeta Verde, nuestro evento ambiental que desarrollamos semestralmente en la Universidad Manuela Beltrán. Agradecemos a todos nuestros asistentes y a nuestro invitado y una feliz noche para todos. Que estén muy bien. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias.